Después de haber terminado la universidad, le tocó servicio social. ¿Cómo fue su año de servicio? Pues fíjate, ahí fue donde ya empezó todo lo que hasta la actualidad tengo oportunidad de hacer, que fue a raíz del servicio social, porque yo percibía, la verdad, que la universidad no había aprendido mucho, porque llegué al hospital y pues ahí en el Hospital General de San Juan del Río justamente, pues llegué y pues fue empezar a conocer las áreas de hospitalización, ¿no? Que medicina interna, que cirugía, que la terapia, que pediatría, que UCIN, que urgencias, y era como, wow, o sea, aquí está la necesidad, ¿no? Y un hospital público, y por ejemplo, el Hospital de San Juan me gusta mucho porque, pues San Juan del Río es un municipio aquí en Querétaro que está muy cerca de la capital de Querétaro, donde ya hay más hospitales y todo, pero en San Juan llegan todas las personas de comunidades cercanas, de municipios más pequeños aledaños, entonces llegan personas con muchísima necesidad y con, por ejemplo, con recursos más limitados, entonces ahí donde tú veías la verdadera necesidad de la persona. Y mi primera rotación en el servicio social fue justo la terapia intensiva, y pues no, o sea, llegué y pues los doctores empezaron a hablar en el pase de visita. Yo no tenía ni idea de qué estaban hablando, no tenía idea de cuando me decían, oye, tienes que ver este paciente, que ayudarle con la tos, que este paciente lo extubamos y queremos que aguante. Yo, no, de verdad que las primeras 2 semanas fue para mí un martirio, o sea, porque no entendía nada, no sabía cómo acercarme, que para mi suerte el diplomado, el que tomé de la escuela, pues eran profesionales de otras áreas, entonces sí tuve oportunidad de, gracias a eso, y ya agarramos un poco más confianza, de comunicarme, y fue la forma en que yo fui aprendiendo ahí, porque me acercaba a los doctores y ellos la verdad estaban con una disposición increíble de enseñar, y así fue como empecé a meter a la fisio de UCI, porque pues ahí, o sea, empecé ahí y ahí terminé. Entonces ahí fue como me desarrollé más como profesional. Algo que también me ayudó mucho, que es como una pequeña ventaja injusta que tuve, fue que 2 meses antes de entrar al servicio social ahí en el hospital, yo me fui al hospital a rotar con el neurólogo. Entonces yo me quedé con él 2 meses, todos los días me iba con él ahí en el hospital, y ya después entré al servicio. Entonces la cuestión de valoración al menos ya la traía un poquito más, más afinada, y o sea, al menos me defendía con eso. Y pues esto de comunicar me ayudó mucho a estar con los doctores, y pues ya empezar a aprender más de las cuestiones de terapia, ¿no? Del contexto de los pacientes, de por qué la importancia de movilizarlos y todo. Y pues ahí la verdad es que también mis compañeros estaban en el servicio que ya iban de salida, ellos que también a 2 específicamente, y se los agradezco mucho a Oscar y Manuel, que la verdad es que si no hubiera sido por ellos, quizá yo no me hubiera podido desarrollar tanto en esa área, porque ellos me enseñaban mucho, luego a veces hasta se escapaban de donde estaban rotando para ir a ayudarme, me decían, si ocupas ayuda me dices, ¿no? Y luego hasta la jefa los regañaba por andar saliendo de sus áreas, pero pues me ayudaron, y eso fue algo que me ayudó mucho a ir ganando confianza, porque si algo sí fue relevante fue, pues tú ves al paciente en cama y la primera emoción que tuve fue miedo. Dije, ok, ya, yo soy el fisio, yo lo tengo que movilizar, pero ¿cómo lo hago? Tengo miedo, y si lo lastimo, y si lo muevo mal, y si desconecto algo. Fue como así fue mi experiencia del servicio social, mi primera rotación ahí, y pues con mucho miedo, pero ya a partir del primer mes ya me desenvolví más, y ahí roté en medicina interna y cirugía. Pues ya después de haber rotado UCI, la verdad es que pues lo percibía uno un poco más sencillo. De ahí mis rotaciones fueron con médicos, porque también nos dan rotaciones con los médicos. Estuve otra vez 2 meses con el neuro, 2 meses con el neumólogo, por último 2 meses en la consulta externa de ahí del hospital, y al último me tocaba rotar en pediatría, pero en lo personal nunca fui bueno, ni sabía cómo expresarme con los niños, no tenía yo esa afinidad, y entonces me pude regresar a terapia, y ahí fue donde pues terminé mi etapa de servicio. Y en lo personal ese año de servicio social para mí me dio más conocimiento, más experiencias en cuanto a aplicación, conocimiento de fisio, que lo que pude tener en la universidad como tal. Entonces sí, para mí fue maravilloso poder estar en el hospital, y pues ahí también fue donde hubo oportunidad con el intensivista de ahí, de la terapia de ahí, pues publicar un artículo. Entonces para mí fue como la primera vez como que me sentí un poco más confiado conmigo mismo, porque pues sí, en la universidad, con todo esto que le contaba, pues sí como que
estaban esas inseguridades, ¿no? Que yo creo que de repente todos tenemos, donde no confías del todo y como que dices que todavía te falta, y ya a partir de ahí de que salí al servicio, pues fue que ya salí con una cara diferente, con más confianza en mí mismo, y pues te digo, a partir de ahí para la fecha fue que pues me quedé en el hospital. Vaya, siempre llegó al área más complicada, ¿no? Rehabilitación cardíaca, unidad de cuidados intensivos, y creo que tener esas experiencias que como oficio recién salido de la universidad ha ido bastante. Y ya hablando sobre cuidados intensivos también, creo que no le afectó tanto porque pues ya había visto pacientes monitoreados, solo cambiaba que pues estaban en cama, estaban intubados, tenían el ventilador conectado, o también tenían como que ciertas patologías bastante raras o complicadas en determinado punto, ¿no? Y ahora que comenta que rotó un hospital, también le ayudó bastante en su práctica, ¿no? Enfocarse a más en movimiento, en terapia activa, porque en el hospital también es muy difícil que pongas agentes físicos, ¿no es así? Sí, la verdad es que tuve la fortuna de que justo pues principalmente en la terapia, la verdad es que la mayoría de las personas que estaban ahí, todos estaban como a favor de de la medicina basada en evidencia, de la fisio basada en evidencia, de la enfermería basada en evidencia. De hecho, ahí en esa terapia pues, también hay varios enfermeros que están muy metidos en el área, algunos integrantes de Avento. Y por ejemplo, no sé si conozco usted al doctor Orlando Rubén, pues ahí está el doctor Orlando, y él pues ha estado siempre a la vanguardia en investigación, y pues de ahí es que digamos que de forma indirecta el hecho de que ellos estuvieran todo el tiempo comentando eso. Por ejemplo, en la terapia todos los días había clase, si no había clase había taller, si no había taller había como, o sea, de alguno de los pacientes que fuera algún caso, como tú dices, un poco más complejo, pues enfrascar, a ver, lean esto, lean aquello. Y como sabían que yo como que me había metido un poquito más a la neuro, de repente había pacientes, por ejemplo, que tenían con epilepsia o que estaban en estatus epiléptico, y era como de, a ver, ayúdanos, busca alguna guía, busca qué se puede hacer, o pregúntale al neuro, ¿no? Como que me agarraron a mí como vínculo con el neuro, y pues para mí fue así como muy, muy padre, o sea, todo eso, y justo a partir de ahí, como tú dices, el entender la evidencia, el poder aplicarla justo de manera activa, porque sí pasaba en esos lapsos en el que yo no estuve en terapia, sí me llegaron a comentar justo que había otros compañeros que no habían tenido esa misma oportunidad de adentrarse tanto, que pues la verdad iban a mover al paciente, ¿no? Y la verdad es que sí ahí hubo como unos malos comentarios que hacían hacia el fisio, que literalmente, si lo voy a decir tal cual nos lo decían algunas veces, era, pues muévelo para que no se ulcere, ¿no? O sea, era como esa perspectiva como si ya solo íbamos a mover a la persona, pero pues ya cuando veían nuestro trabajo y veían que pues ahí había como resultados favorables, ya era como que nos empezaban a respetar un poquito más. Y en la UCI, ahí sí, la verdad es que todo el tiempo al fisio lo integraban como parte del equipo. O sea, a mí me tocó, te digo, estaban ya residentes de medicina crítica, y con los residentes hice muy buena relación, entonces ya ellos me empezaban a meter a cosas que ellos hacían de rutina. Por ejemplo, ¿no? En otros hospitales los fisios de UCI se meten a la cuestión de cuidados respiratorios, ver lo del ventilador, cómo ver los parámetros para ver si ya se puede extubar, y acá en esta, como todos hacían ya todo, o sea, desde enfermería, que están metidos en todo esto, y los residentes y los asientos, pues digamos que el fisio pues no tenía ni que preocuparse por eso, porque todos lo hacían. Pero si tú te acercabas y tenías la iniciativa, pues te empezaban a enseñar, y así fue como pude aprender, la verdad. Sí, fue muy buena experiencia ya con todo eso, pues justo poder intervenir al paciente de mejor forma, y pues ofrecerle, como tú decías, una terapia activa y ya algo como más basado en evidencia. Sí, también el ambiente del hospital influyó a que usted estudiara, investigara, propusiera tratamientos, ¿no? Y algo súper común que también se escuchaba antes, ¿no? De que ¿qué hacía oficio en un hospital? Nada más mover al paciente para que hiciera cambios de posición, para que no generara úlcera. Ya actualmente, como dices, ¿no? Hay oficios que se dedican 100% a ventilación mecánica, pacientes neurocríticos, como es su área, y poco a poco también se van dando a conocer, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer un fisioterapeuta? ¿En qué puede ayudar? ¿En qué puede contribuir? Y algo importante también es la interacción con otros profesionales del área de salud, ¿no? El intensivista, el cardiólogo, el neurólogo, los enfermeros, que es algo
importante, ¿no? Te tienes que llevar bien con la jefa de enfermería para no tener problemas. A mí sí me pasó justo eso, ¿no? Yo la verdad, pues aprendí un poco a la mala, porque no te voy a mentir, cuando entré, pues yo andaba ahí medio de modo tímido y pues muchas veces yo sabía que tenía que comunicarme con la enfermería como de, oye, pues voy a entrar con tal persona a trabajar y ya, ¿no? Me iba, ya ni me comunicaba más. Y tuve la mala experiencia de que un día en 3 pacientes seguidos, pues lamentablemente estaban cursando por delirio y los 3, cuando yo quité la sujeción y en lo que detectaba algo y me volteaba tantito, me ganaron con la sonda nasogástrica y no, 3 seguiditos y yo no, o sea, a partir de ahí, número 1, estaba medio funado porque decía, no, este es el sacasondas. Y enfermería ahí fue donde como que ya ahora cuando yo entraba con un paciente era como, pues le voy a echar ojito, que me deje todo como está, que cuida al paciente. Y ya después de eso, las primeras veces que entraba, así como que entraba a enfermería, me decía, te ayudo en algo, déjale fijo la sonda acá para que no se la vaya a jalar, o sea, como que empezó como digo, creo que se repite la historia, pero igual como un error que sucedió por no cuidar o cualquier cosa, y de ahí fue que empecé a hacer relación con enfermería. Ahí fue donde, por ejemplo, con la enfermera Miri, que está ahí en la terapia, con el enfermero Arturo, con la enfermera Andy, que son de las que más están como de base ahí, pues con ellas hice muy buena relación y eso pues dio como más facilidad para posteriormente trabajar, porque como lo mencionas, si te ganas enfermería, pues tienes mucha libertad, porque pues enfermería a veces no lo notamos, pero hacen un trabajo increíble con cuidados, hasta con, por ejemplo, la enfermera Miri, que de ahí del hospital, que tiene mucho adiestramiento en la cuestión de cuidado de heridas y lesiones por presión, por ejemplo. Ella es súper delicada con esa cuestión de que un cablecito no se quede abajo del paciente, que la sábana esté bien estirada para que no le genere incomodidad o algo al paciente. Y entonces eran cosas que al final pues tú veías que hacían y te iban inculcando, entonces pues ya después tú lo aplicabas y pues aprendías a valorar el trabajo, ¿no? Y justamente en ocasiones pasaba que pues, lo bañaban al paciente o lo reposicionaban y tú entrabas a trabajar y a veces algo no quedaba del todo bien y entonces pues no se molestaban ni nada, pero te decían, oye, pues acabo de hacerlo y ahora tú viniste, así, ¿no? Y cuando le pasaba a uno, por ejemplo, que tú estabas trabajando con un paciente y llegaban, no sé, a intervenir algo los doctores, o que lo tenían que bajar a un estudio, o que llegaban los de rayos X portátil, y entonces te detenían lo que estabas haciendo para realizar eso, entonces era como que enfermedad te decía, mira, así es como yo me siento yo. Entonces, justo esa comunicación con los otros profesionales, principalmente con enfermería en las áreas de hospital, creo que fue, o sea, es clave para que la intervención con el paciente sea también de calidad, porque a veces el no tener una buena relación con ellos, pues también se crea una barrera para intervenir a los pacientes, ¿no? Porque, pues digo, sí ha habido casos ahí en el hospital donde no hay buena comunicación con enfermería y entonces en ocasiones es como, oye, pues no puedo intervenir al paciente porque a lo mejor pues hizo del baño, ¿no? Y el enfermero, no, pues ahorita no hay sábanas, no, ahorita no hay pañales, es que hasta que venga el familiar. Y a veces sí era posible, solo que pues ya como no habías tenido buena comunicación con ellos, pues sí te tenían. A mí solo tuve toda mi experiencia de ahí del servicio, pues una mala experiencia donde era un paciente que, fíjate, fue un caso bien interesante de un señor que era cantante, que estuvo en UCI, que se fue recuperando, pero queríamos mandarlo a casa sin la traqueostomía, porque pues imagínate, ¿no? Un cantante, a eso se dedicaba. En total que se hizo todo el protocolo para que se pudiera decanular e irse a casita ya cantando de nuevo, ¿no? Y hubo un lapso donde pues teníamos que ocluir la cánula y pues eran veces que eran muchas horas, ya nosotros no estábamos en el hospital, se le pedía ayuda a los pasantes de enfermería del turno de la tarde y hasta que una vez hubo unas chicas que me dijeron, no, es que no te podemos ayudar porque ya nos regañó nuestra enfermera de base, que por qué te estamos ayudando. Y ahí fue la primera vez como que tuve un problema que fue como de, oye, pues no, o sea, no me están ayudando a mí como tal, o sea, es más a beneficio de la persona, ¿no? Entonces fue la primera vez que, pues, mi primera sensación fue enojarme y pensar en irle a reclamar o irle a decir, es que esto es a beneficio del paciente, o sea, como esa cuestión de egos, ¿no? Que te puede llegar a atacar y querer tener la razón de algo, pero pues más bien fue tener inteligencia emocional y estar abierto al diálogo, entonces me pude acercar a ella y conversarlo de una forma más asertiva, escuchar también a la persona por qué sucedió eso y pues empatizar con el por qué no me iba a dejar con sus pasantes que me ayudaran y pues entenderlo y explicarle las necesidades de la persona y pues al final se llegó a un acuerdo. Entonces también ahí eso me hizo entender que hablando se entiende uno. Sí,
que arreglarlo de manera política, ¿no? Política, de la mejor manera.